¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una sección más, un videíto más, una recomendación más de Cineautopsias Recomienda. En esta ocasión estamos desde el Cine Tonalá, tenemos una recomendación muy especial para ustedes y el día de hoy me acompaña Ale Vega. Ale Vega, ¿cómo estás? Hola Alberto, buenas tardes. Pues muy contenta precisamente porque tenemos una edición especial en Cineautopsias, entonces pues ahí hay que darle a esta plática tan interesante. Efectivamente, tenemos una plática con el director mexicano Pablo Olmos, que el próximo 13 de julio va a estrenar aquí en el Cine Tonalá a las 8 de la noche su película Rendezvous. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, Alberto. Muchas gracias por la invitación, por el espacio. Ale también, muchas gracias. Encantado de conocerlos y listo para la charla. Excelente. Antes de que entremos en el tema de tu película, me gustaría que le compartieras a nuestro auditorio un poquito acerca de tu trayectoria. Vale, yo estudié comunicación educativa en la Universidad Marista. Al final de la carrera fue cuando me empecé a inclinar por cine y después me fui a España a estudiar y a trabajar allá. Estuve viviendo durante 13 años. Me especialicé en la carrera de guión en la SCAC de Barcelona y he estado trabajando también como director en publicidad. A la par de todo ese tiempo he estado haciendo cortometrajes, han estado moviendo festivales tanto nacionales como internacionales y esta es mi ópera prima. Cuéntanos un poquito, antes de empezar a grabar estábamos platicando de nuestros gustos e influencias cinematográficas y tú tienes una influencia que aquí a Ale Vega le va a gustar mucho y nuestro público que también es fan de Ale Vega, pero déjame decirte que Ale Vega tiene sus fans, ¿eh? Cuéntanos un poquito cuáles fueron esas películas que te marcaron para decidirte a hacer el cine. Hay 3 películas que definitivamente son las que me empujaron a hacer cine. Criaturas Celestiales de Peter Jackson, Tesis de Alejandro Amenábar y El Día de la Bestia, que entiendo que es la película a la que nos estamos refiriendo, de Don Alex de la Iglesia. A ver, Ale Vega, ya te encontramos aquí un partner in crime con Alex de la Iglesia. Mira, por fin alguien me va a entender aquí en este podcast donde nadie comprende mi amor por este señor, pero además déjame te digo, voy a poner aquí como una referencia a ver si nos platica un poco más Pablo, que también en la cinta que vamos a platicar, que es de su autoría, habló de Chuck Palahniuk, entonces por ahí tendríamos que tener otra conversación de una buena referencia, que en este caso literaria, pero por ahí va, creo que parte del cine que nos va a platicar de su película. Muy bien, bueno, pues ahorita vamos a las influencias, los gustos culposos o los gustos compartidos, pero vamos a entrar en materia y te vamos a pedir, Pablo, que le cuentes a nuestro auditorio de qué va tu película. La película es de una chica española que está muy emocionada por una cita que acaba de encontrar a través de una app o en línea y está muy emocionada por conocerla porque se ha portado muy bien con ella a través de sus primeros mensajes y vamos a ver en tiempo real qué es lo que sucede a lo largo de esta cita, ¿no? Si realmente se va a cumplir las expectativas de esta chica o por el contrario, el hombre la acaba decepcionando. Cuando te refieres en tiempo real, además tenemos la novedad y el gran detalle técnico que tu película está filmado en un plano secuencia. A nosotros nos gusta no suponer que la gente que nos escucha sabe todo lo que hay que saber sobre el cine. Entonces nos gustaría que nos cuentes qué es un plano secuencia y desde tu punto de vista, ¿qué le añadió realizarlo de esa manera a la historia que nos quieres contar? Perfecto. Un plano secuencia prácticamente es cuando empiezas a darle rec o empiezas a grabar tu cámara o tu teléfono hasta el momento en que lo detienes, ¿no? Todo lo que suceda en ese momento es un plano secuencia y la particularidad que tiene la película es que dura 1 hora 45 minutos desde que le dimos rec hasta que le dimos el stop. ¿Qué creo que le añadía a la película la forma de diseñarlo así? Que efectivamente estás viendo en tiempo real lo que está sucediendo. Eres un testigo más de lo que está pasando en la película y todo conforme va avanzando lo puedes ir sintiendo más que analizando o pensando, porque lo estás sufriendo o disfrutando con el mismo personaje que estás viendo en la pantalla. Ahora, no es una cosa fácil de filmar en plano secuencia, ¿no? Así como lo estamos platicando, es tal cual, sin poder hacer cortes, sin poder hacer ninguna pausa, no puedes como que detener a los actores y regañarlos y decirles, vamos a empezar de cero la hora que ya llevamos filmada, ¿no? Entonces, ¿cuál podrías platicarnos que fue tu mayor obstáculo respecto a hacer esto que no es nada sencillo? Creo que
Digo, lo hablamos antes de empezar a grabar, pero fuimos como muy ingenuos y yo siempre pensé que era una forma mucho más sencilla de hacerlo y que se ajustara a nuestro tipo de presupuesto, ¿no? En mi cabeza siempre fue como, si la rodamos en un día, ensayamos 5 días y ya está. Nos dimos cuenta el primer día de ensayo de bloqueo, ya que teníamos la locación, que esto no iba a ser. Nos tardamos 5 días en grabar con un teléfono y actuar nosotros la película para saber que los actores tendrían que al menos trabajar 3 semanas en memorizarse textos y posiciones y velocidades junto a la cámara para poder hacerla. Entonces, dentro de esta ingenuidad, ¿qué fue lo más complejo? Creo que para mí era el no poder decir corte, pero para eso teníamos los ensayos. Y después, ya una vez que sabíamos que teníamos la película, era disfrutarla. Yo iba viendo la película como alguien más, iba viendo en mi monitor y era como, estoy viendo la película y creo que está quedando bien, digo, modestia aparte, y ya cada quien podrá opinar lo que quiera sobre ella. Pero eso fue como la no posibilidad de poder ajustar y la no posibilidad de tener otra toma. O sea, la rodamos esa misma tarde y ya al día siguiente se iba la actriz de viaje, entonces no podíamos volver a grabar, aparte que no teníamos dinero. Entonces esas dos handicaps o debilidades, el no poder volverla a grabar y corregir o felicitar lo que se hizo bien y no poder cortar durante la toma. Yo creo que una de las principales virtudes que tiene tu película y que puede ser atractivo para el público es precisamente esto que decías hace un momento. El plano secuencia te permite ser un espectador más, ver en tiempo real las reacciones de los personajes. Y entonces nosotros como espectadores vamos viendo sus dudas, sus reacciones, sus enojos, decir, bueno, a ver, voy a hacer esto, no estoy segura, pero voy a dar este siguiente paso, ¿no? Y eso creo que puede ser muy atractivo para la gente porque te puedes poner en su lugar, te puedes preguntar yo qué haría, me iría, seguiría, pagaría, no pagaría, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí en ese sentido también ahora me gustaría preguntarte por quienes estaban enfrente de esa cámara, ¿no? ¿Cómo fue el trabajo con los actores? ¿Qué te dieron más de lo que tú esperabas? Y de alguna manera, ¿qué tan difícil crees que fue para ellos también este proceso técnico? Claro. Bueno, como dice, o lo he escuchado varias veces a Christopher Waltz, el actor de Inglourious Basterds, el Coronel Land. Una cosa es tener tus guiones escritos y la otra es cómo se leen o cómo los actúan. Entonces, ¿qué trajeron ellos? Trajeron toda la carne, el hueso y la sangre de unas voces que no conoces. Porque al final tú, aunque las escribas de distintos tonos, no deja de ser tu propia voz la que está en la cabeza. Y de repente cuando ves, pues a lo mejor Elena es española, vale, esto no estaba en el guión y trae un input bastante fuerte para el personaje. Antonio, ya por personalidad, es bastante tímido en ciertos momentos, entonces esto nos ayudaba. Markin es muy divertido. Axel, que hace de Poncho, cuando le ofrecí el papel, lo primero que le dije, oye, te pido una disculpa porque es una cosa pequeña, lo conocí a través de un corto, y me dijo, no hay ningún papel pequeño, y llegó al ensayo preparadísimo, se hizo todo este background de su personaje. Entonces le dieron vida, esto es lo que le trajeron a la película, que realmente el cine siempre van a ser los actores, ¿no? O sea, tú haces un trabajo, pero los que brillan son ellos y gracias a ellos la película es lo que es. Respecto a si fue más difícil o más fácil para ellos, yo lo que he escuchado en algunas declaraciones de ellos es que a nivel emocional es más sencillo para ellos, porque no tienes que parar, reiluminar, regrésate otra vez a que te sentías mal o estabas enojado y tener que reconectar con ese músculo sentimental. Aquí lo iban tal cual viviendo conforme iba la película, pero sí tenía una parte muy técnica que tenían que vivir esta emoción, pero sin olvidarse que estaba la cámara y dónde moverse, entonces estaban como alerta de la cámara, pero a la misma vez vivo del personaje. Pero la que ensayamos durante 3 semanas y lo hicieron tan propio de ellos que creo que al final se puede sentir esa naturalidad, o espero que se sienta esa naturalidad de los personajes que casi parece que están improvisando cuando casi no improvisaron, fue como 4 escenas que improvisaron. Entonces ese fue un trabajo bastante grande, una primera semana de entender quiénes eran los personajes a nivel psicológico con ellos, diseñarlo, por qué decían qué cosas, qué hablaban, qué cosas del diálogo daban un payoff más adelante,
todo eso, podérselos explicar, y después ya eran ensayos puros y duros de vamos a hacer la salida del museo en la mañana, en la tarde la habitación y por la noche la cocina, ¿no? Entonces hacíamos más o menos entre 6 y 7 horas de ensayos diarios, y cuando no podíamos ensayar en casa nos íbamos a un parque y ahí yo tenía las medidas de las habitaciones, ponía unas mesas como ensayo de teatro, ¿no? Entonces vamos a hacer, y yo siempre traía un teléfono. Ya teníamos cómo era el bloqueo de las escenas. Yo lo que quería es que se acostumbraran que alguien siempre iba a estar encima de ellos. Entonces creo que eso les ayudaba, que yo estuviera con el teléfono y después ir limando, y no sé, yo creo que al final rezas, te persignas y salga lo que tenga que salir, ¿no? Pero la que yo estaba muy tranquilo por los ensayos que ellos habían hecho, y bueno, ya no, simplemente era esperar que no hubiera cosas externas que pudieran hacer que la película no saliera, y afortunadamente los dioses del cine nos permitieron avanzar, ¿no? Entonces así fue. Se portó muy bien el barrio de Coyoacán, creo que no se rueda tanto, entonces está todavía bastante pues noble en los rodajes, ¿no? Van a ver que hay un trayecto muy grande que ellos caminan una calle en mitad de la calle. Nuestros productores están al final de la misma deteniendo a los coches diciendo que avancen despacio y con los dedos haciendo una señal de que guarden silencio, y nadie tocó el claxon, nadie se adelantó. Si les pedías a la gente que pasara, que no viera la cámara, no la veían. Entonces, un gran barrio. Pasamos por La Conchita, que siempre me hacía ilusión rodar ahí, que hicieron Ensayo de un crimen, ¿no? Buñuel. Entonces el Indio Fernández vivía a unas ciertas cuadras. Entonces era una película bastante personal de un barrio que suele hacer ese recorrido muy seguido, culturalmente muy interesante, muy mexicano, y que siento que últimamente nos estamos inclinando solamente a la Roma o Polanco, las películas mexicanas, y es como no hay otras realidades y hay otro tipo de clase media baja, media, hay clases bajas, entonces hay otros barrios, y quería enseñar eso, y que a la final también ha funcionado para los extranjeros que no lo conocían. Les ha gustado como los sonidos, lo pictórico que puede llegar a ser México, sin llegar a un cliché turístico, porque así es tal cual ese barrio, ¿no? Entonces creo que esos son los factores con los que trabajamos. Antes de pasar a otros aspectos de la película que nos gustaría platicar contigo, me gustaría cerrar esta parte como de la preparación y de lo técnico. Que nos cuentes un poquito cómo es preparar en este nivel técnico o de preproducción una película que vas a decidir rodar en un solo plano secuencia. Un poco, si quieres, incluso hasta como recomendaciones para cineastas que están tratando de resolver sus propios dilemas técnicos, ¿no? Un poco en ese sentido, ¿cómo es preparar una película que al final decides rodar en un plano secuencia? Yo creo que primero que nada es no pensarla como en un plano secuencia, ¿no? Yo lo que hice fue hacer un guión técnico, o qué tipos de planos necesitaba psicológicamente en ciertos momentos, algunos planos que necesitaba para establecer cierta situación, ¿no? Entonces yo creo que lo primero es hacerlo de esa forma, o sea, hacer tu storyboard o tus planos o tu guión técnico pensando en que no vas a hacer un plano secuencia. A partir de ahí, mucho ensayo, o sea, saber muy claro qué es lo que quieres, cómo lo quieres, cuál va a ser tu puesta en escena. Tener un gran fotógrafo, necesitas a alguien que sepa que va a iluminar 360 y que la cámara va a estar en todos lados, que no puede proyectarte las sombras, donde van a estar ocultas las luces. También es verdad que teníamos pocas luces, pero las usó de una forma maravillosa Quique. Yo creo que esas serían como mis 3 claves, ¿no? Mucho ensayo, mucha preparación, tener tus planos muy claros antes, ensayar, y ese fotógrafo que te sepa ocultar bien las luces. Aquí fue toda una coreografía. Sin desvelar nada, hay efectos físicos y hay efectos de maquillaje. Entonces ocultábamos gente, esa coreografía también se había hecho, cuánto tiempo van a tener, qué tipo de equipo te tienes que llevar. Si vas a editar, yo todo el tiempo llevaba un micrófono directo con el fotógrafo, entonces le iba diciendo todos los planos de la película. Ahora es un push-in, ahora es un pull-back, ahora es el shoulder, ahora se va a agachar ella, ahora bajas, independientemente de que lo habíamos ensayado. Pero era una forma que Kike también me pidió de no estar solo ahí. Y de hecho en algunas cosas, como las sabíamos también, yo podía, no, ahora este plano aguántalo porque me gustaba más en ese momento, y ya después regresábamos a lo que había.
Entonces tener ese tipo de equipo técnico, ¿no? O sea, tener un micrófono, walkie-talkies, tener antenas, teníamos 2 monitores para donde yo estaba y para que también tuvieran los de maquillaje. Entonces todo eso lo vas viendo durante los ensayos, que te va haciendo falta, pero prácticamente es eso. Muy buen sonido, alguien de sonido que te sepa ocultar los micrófonos también. Si hay un momento en que pueda acompañar a los actores, que los acompañe sin distraerlos o sin causarles nerviosismo. Entonces necesitas un gran equipo, un gran crew detrás, pero todo es preparación para todos. Esas serían mis recomendaciones. Si se las recomiendo a alguien hacer así, yo creo que es muy divertido, ¿eh? Yo creo que es otro tipo de cine que sabes mezclar el teatro y el cine, porque el teatro no deja de ser un plano general todo el tiempo, y aquí es cómo puedo llevar a estos actores a necesito este close-up y este overshow. Entonces es muy divertido diseñarlo. Entonces se puede hacer, y hay, digo, en la historia, empezando con Rope, ¿no? de Hitchcock, hay grandes ejemplos de películas en plano secuencia. Yo no estudié ninguna para la película porque, insisto, no quería pensar como en plano secuencia, pero creo que hay grandes ejemplos con los que puedes ver. Soy Cuba también tiene hay estos grandes planos secuencias de 8, 11 minutos, 20 en otras películas. Estudiar mucho ese tipo de cine para ver cómo son sus puestas en escenas. Ya hace rato lo hablábamos con Spielberg, ¿no? Hace unos másters de varios minutos que después lo suele recortar con coverage, pero creo que estudiar a esos grandes maestros es lo que te va a hacer también ver qué es lo que tú necesitas en tu película. Ahora, una de las cosas más representativas de tu película y que no le hemos platicado todavía al público y que creo que es un pequeño spoiler que podemos hacer es que está en blanco y negro. ¿Por qué en blanco y negro? ¿Y qué te gustaría que la gente entendiera como tal de verla hecho así? ¿Qué es lo que quieres transmitir con esa idea que es tan original? Porque a final de cuentas, lo platicábamos hace un rato fuera de micrófonos, es algo que no vemos frecuentemente en el cine mexicano. Claro, el blanco y negro más que nada era un homenaje al cine o un tipo de cine que me gusta mucho, 40s, 30s, y Hitchcock tuvo un gran peso en esta película. Suspicion tuvo una gran inspiración a la hora de escribir el guión, entonces para mí era un homenaje para ese tipo de cine, ese tipo de iluminación a lo mejor no tan fuerte como se usaba en esa época, no la podíamos hacer, insisto, por el 360 de la cámara, pero ya en sí la textura del blanco y negro iba en ese tipo de homenaje. Otra cosa que con una segunda pasada o tercera pasada de la película se van a dar cuenta es que la película empieza con un blanco y negro más grisáceo, pero todo el tiempo se va contrastando la película por temática, ¿no? Se va polarizando los lados de la película hasta que llega al clímax y se quema la película, después regresa a blanco y negro, pero no es el mismo blanco y negro del final, es mucho más contrastado. Entonces, para mí también como director, todo lo que esté en tu pantalla tiene un significado, todas son herramientas tuyas, el diseño de sonido, el vestuario, los diálogos, la corrección de color, la edición, la puesta en escena. Tienes que saber qué quieres decir y a todo sacarle un provecho, ¿no? Entonces, yo espero que disfruten ese blanco y negro. No es tan común en cine porque, según ciertos personas del cine, no es comercial. Entonces, cada vez la gente lo ve menos y dice que les aburre. Creo que hay grandes obras en el cine en blanco y negro y también por eso cineastas que yo admiro actuales, casi todos tienen una película en blanco y negro en su filmografía y yo quería no ser la excepción en ese sentido y tener una en blanco y negro. Muy bien, y ya hablando un poco de la historia y de sus personajes y sin tratar de hacer spoilers, a mí me pareció muy interesante cómo tus dos personajes, que son los personajes principales y los que más tiempo están en cuadro, tienen un tema de venganza. No sé si coincidas un poco en esto, que esta emoción o este proyecto de la venganza es como la emoción que es transversal a toda tu película. Incluso al inicio de ella hay uno de los dos personajes
va a llegar tarde al encuentro y entonces pareciera ser que por un momento ese encuentro ya no se va a dar y de pronto quizá hay así como un guiño de decir, no, pues ahora que se quede, ¿no? Y pues vamos a ver qué resulta, ¿no? Entonces, la venganza, ¿cómo ves tú esta impresión que tengo yo? ¿Es una emoción transversal en tu película? La verdad es que no la había pensado así, se me hace un análisis bueno, ahora que lo mencionas incluso en esta parte del inicio de la película. No fue una temática en sí que yo quisiera tocar en la película tal cual, o sea, es muy obvia por lo que ocurre, pero no era una capa en la que yo profundicé demasiado. Realmente a la que iba como la última capa es la violencia en la que vivimos en la ciudad y la inseguridad que existe para todo el mundo, tanto para ambos géneros. Yo sufrí un secuestro express hace muchos años y sabía que estas cosas te pasan aquí. Y yo tengo un temor muy grande a tener citas a través de internet por ese motivo. Entonces nunca he tenido. Entonces en mi pensamiento fue, bueno, si hago una cita por internet estoy seguro que me pasaría lo peor, ¿no? Estaría en esta leyenda urbana de le sacaron los riñones y está en una bañera. Dije, bueno, si esto lo llevamos al extremo, ¿cómo puede ser? ¿Y hacia qué rumbo puede girar? ¿No? Entonces, eso era más que la venganza, era sobre, vale, este es nuestro día a día. O sea, esto te puede pasar, en 2 horas te puede cambiar tu vida. Puedes estar encerrado en un cuarto, puedes estar en la bañera, o te puede ir muy bien, ¿no? Regresamos a qué era lo interesante del plano secuencia, ir viendo segundo a segundo cómo se va desenvolviendo esta cita. Entonces, más bien era el tema de la violencia sin tener que ser moralista ni hacer un drama de ella, ¿no? Quería hacer una película entretenida, un thriller de vieja escuela, que no fuera así como, ay, ¿en qué ciudad vivimos? No era nada de eso, era como, vale, esto es lo que nos pasa, pero te fijaste que ella y te fijaste que él y viste qué divertido, era eso. Entonces realmente va más por ahí, pero agradezco el análisis de la venganza y me gusta y me lo guardo para después decir que lo inventé yo. Respecto a esto que platica Alberto de la venganza y que tú nos estás comentando algo muy específico de tu situación personal, de algo que te pasó a ti, ¿dirías que esto fue el eje que hizo que de ahí partiera tu película? O sea, ¿fue lo que te pasó, la experiencia personal, o también influyeron otras cosas o algunos otros eventos? Como bien dijiste, la ciudad no es nada segura, eso pudiera ser otra, pero ¿cuáles fueron los ejes a partir de los cuales nació la idea de tu película? Sí, yo creo que cuando escribes un guión, indiscutiblemente vomitas tu personalidad, ¿no? No hay forma de que tú puedas sacar todas tus experiencias y siempre que te digan, vas a escribir un guión sobre lo que sabes, pues escribes de lo que sabes. No significa que alguien haya ido al espacio y se haya encontrado un xenomorfo, pero metes cosas muy personales dentro de estas cuestiones. Entonces, yo esta historia la tenía como un video musical hace mucho tiempo. Tenía los giros, tenía el principio, sabía cómo era el personaje de ella y sabía cómo era el final. A partir de ahí, cuando yo hablé con mis socios de hacemos un largo, hacemos un corto este año, hacemos un largo y lo hacemos en plano secuencia para que nos alcance, retomé esta historia y después era cómo le voy llenando, pues, de un video musical de 3 minutos la otra hora 43 minutos que le faltan. Y ya ella empecé a hacer pues cosas que me han pasado, cosas que le ha pasado a gente y las vas metiendo y vas trayendo, cómo es este tipo de personaje, y ya una estructura más académica de guión. Cada 10 minutos está pasando algo para que la gente no se vaya aburriendo y vas trayendo eso. Entonces, algunas cosas son, entre comillas, inventadas, pero ya estaba la semilla de hace muchos años atrás, y supongo que cuando escribí ese video musical tendría atrás lo que me había pasado, ¿no? O sea, no, en ese momento no lo pensé, en esta sí, sobre todo porque tenía que hablar con los actores de esto se siente así o esto pasa así, ¿no? Entonces, a lo mejor estaba ahí de bagaje, pero hay como muchas cosas. ¿Y qué tipo de cine quería hacer? Entonces, creo que era más las ganas de ya hacer una película que el simple hecho de contar una experiencia hasta cierto punto traumatizante, ¿no? Muy traumatizante. Bueno, y aunque como ya nos estás contando, gran parte de la película surge de tus experiencias personales, la has convertido en un objeto que puedes compartir
con otras personas y que esas otras personas también vacíen emociones, experiencias que les hayan pasado a ellos, a familiares, a amigos. ¿Cómo has sentido tú la reacción del público frente a este peligro en el que pones a tus personajes y que, como lo decías muy bien hace un momento, es un peligro que es de hoy, no solamente de la Ciudad de México, sino de muchas ciudades alrededor del mundo, en donde algo que es tan cotidiano como la calle se puede convertir en el punto de partida para una tragedia para toda una familia? ¿Cómo has sentido las reacciones de la gente frente al peligro en el que pones a tus personajes? Me ha sorprendido para bien, ¿no? Lo hablamos hace rato, se ha vuelto como bastante universal el tema, y no tanto por el peligro de la calle, sino el cómo es que, o el detonante del por qué se convierte en peligro la película, que son las citas a través de ciertas aplicaciones, ¿no? Entonces, recuerdo una sinopsis, creo que fue en Los Ángeles, que ponían: esta película nos hace replantear los peligros del nuevo tipo de ligoteo, ¿no? Entonces, eso es lo que se ha vuelto más universal. Como, vale, a lo mejor me encuentro un loco, una loca, ¿no? Si doy swipe a la derecha o a la izquierda, y en mi cabeza siempre fue como mi intención o mi sueño que cuando tú, si vieras la película, cuando fuera a hacer un swipe, te pasara lo mismo que me pasa a mí cuando voy al mar después de ver Jaws, ¿no? Que tengo miedo de meter el pie. Yo quería que alguien dijera: ostras, ¿y si me encuentro a Eduardo o a Lili? ¿No? O sea, que tuviera esa parte de cultura pop a través de de las citas. Y esas han sido las reacciones. O sea, tanto en Francia, Eslovaquia, Perú y aquí, cuando la gente se te ha acercado, es como: ostras, yo las uso y me ha pasado. O te ha llegado alguien mayor y yo le he dicho a mi hijo que no la use, ¿no? Insisto, yo nunca quise ser moralista, simplemente es que a mí me dan miedo. O sea, cada quien conozco historias bastante positivas de gente que ha encontrado a su pareja, se ha casado, ¿no? Y les ha ido bien, o a quien simplemente quiere echar relajo y no ha acabado en la bañera. Entonces, la reacción ha sido muy positiva, para mi asombro. La verdad que yo sí quería hacer una película entretenida. Yo pienso que el cine, cuando lo haces, es para el público. Independientemente de que sea algo muy personal y después conectes con ciertas cabezas, es para ellos. Entonces es un cine para que la gente, y si van a ser lo suficientemente osados de regalarme 2 horas de su tiempo, yo espero que se las pasen bien. Entonces lo mínimo que puedo hacer, darles algo de calidad y que sea algo que se pueda entretener. Si a partir de ahí se convierte en una conversación posterior, más que agradecido. No me gusta el cine superfluo, ¿no? Que sea porque sí, tanto sea violencia porque sí, o sea comedia porque sí, o sea romance porque sí, o drama porque sí. Creo que tiene que haber cosas que te dejen y que puedan generar, y que después es para la gente. O sea, ya cada quien va a hacer sus teorías de por qué él o ella es así, o por qué pasa esto en la película, y eso es lo bonito, ya es cuando ya no es tuya. Entonces la reacción ha sido bastante positiva. Creo que la película gana mucho cuando la ves en una sala de cine, porque es muy inmersiva. Al ser un plano secuencia y estás todo el tiempo avanzando con ellos y no tienes el poder de un control remoto de ponerle pausa, vives la experiencia entera. Entonces creo que eso está bien, y aparte el diseño 5:1 creo que ayuda mucho, sobre todo en como la segunda mitad de la película, de sentir también un cierto peligro. Está detrás, está de lado, está de frente, ¿no? Entonces insistía hace rato en las muchas herramientas que tienes, entonces el diseño sonoro también es una de ellas. Y digo, creo que el mayor, ¿cómo se dice?, halago que recibí fue cuando se presentó en Reino Unido y un chico puso, un crítico de allá puso: encontrarás trazos de Hitchcock y de Tarantino, pero de la propia mano de un director nuevo, ¿no? Y era como: ostras, en la misma oración están esos. Bueno, el mío no estaba, pero entendía que sí. Y ya como, bueno, qué bueno que alguien podía ver esas influencias que obviamente están, ¿no? Entonces sí, cuando alguien se ha acercado, casi siempre ha sido positivo. En Francia solamente se me acercó una señora que me dijo: ¿por qué los latinoamericanos siempre hacen cine tan violento? Y le dije: porque ahí vivimos, señora, ¿no? Si viviera en esta isla como usted, a lo mejor no escribo esto, pero esto es nuestro día a día, ¿no? Y eso que la película no la siento violenta, pero realmente, si la ves fríamente, sí es terrorífico lo que le pasa, ¿no? O lo que les pasa. Entonces han sido reacciones positivas, a grosso modo.
Lo bien decía Alberto, nos queda como súper claro que principalmente tiene que ver con este tema de pues el entretenimiento, que era lo que tú también mencionabas. La película atrapa a la gente por cómo está diseñada, porque es un thriller como tal, y al final de cuentas estamos platicando de que, bueno, puede generar conversación, ¿no? Y de lo peligroso que es, pues todo lo que envuelve conocer a un desconocido, ¿no? Encontrarte con un desconocido. Si bien a lo mejor no buscas como tal dejar como una lección a la gente, si hay como algún mensaje final o algo que quieres que se quede en el público al terminar de ver la película. Pues yo creo que el viejo refrán de si buscas venganza cava una tumba para que vas a matar y otra para ti, ¿no? Creo que es eso al final. También otro suceso personal llevaba a este sentimiento de venganza, ¿no? Hace muchos años también asaltaron a mi hermano y casi lo matan, y fue como con mi padre así de vamos a buscarlos, ¿no? Y con mi papá, claro que no. Nos van a matar a todos. Entonces creo que es esa, creo que al final que regresa lo de la venganza, curiosamente, pero sería eso, ¿no? Sobre todo. Muy bien, Pablo, pues para cerrar esta conversación, cuéntale a la gente dónde va a poder ver tu película a partir del 13 de julio. Claro, en el Cine Tonalá, el 13 de julio es el estreno a las 8 de la noche. Va a haber preguntas y respuestas al final de la función, un Q&A con los actores principales, que son Elena, Antonio y Markin, y bueno, también estaré yo por si tienen alguna duda técnica. Vamos a estar ese día, y después va a estar otras 4 funciones a lo largo del mes, que las publicaremos tanto en las redes sociales de Cine Tonalá como en nuestras redes sociales de la productora y la mía personal de Instagram. Perfecto, pues muchas gracias por estar con nosotros esta tarde, muchas gracias por permitirnos platicar acerca de tu película. ¿Vale, Vega? Muchas gracias, Pablo, antes que nada, y esperemos que se siga extendiendo la distribución de la película y que llegue a todo el público. Entonces, pues, qué bueno que podemos platicar más de ella. Ya te invitaremos a hablar de otros cineastas, porque antes de grabar también tuvimos una conversación muy sabrosa, no están ustedes para saberlo, pero así que ya te estaremos invitando. Muchas gracias, Pablo. No, gracias a ustedes, de verdad, qué bueno que haya espacios donde alguien pueda tener estas conversaciones y que ustedes también permitan dar a conocer el trabajo de otro tipo de cine y de cineastas.